Bueno, pues buenos días, primero que nada, Sergio. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco tu tiempo, por haber venido con nosotros. Te explico un poquito la dinámica en qué va a consistir esta entrevista. Pues yo te voy a hacer un par de preguntas para conocerte primero a ti que nada y también conocer un poco tu trayectoria como fisioterapeuta y qué fue lo que te inspiró a estudiar esta carrera y sobre todo, ¿qué nos puedes recomendar a nosotros como personas que apenas están empezando a estudiar esta licenciatura? Para empezar, pues voy a empezar ahorita ya con las preguntas. Y pues como primera pregunta tengo para ti, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar fisioterapia y cómo fueron tus primeros años de formación? Gracias. Bueno, pues buenos días, chavos. Gracias igual por su tiempo. Al principio lo que me motivó a estudiar fisioterapia fue el querer ayudar a la gente y poder proponerles una idea diferente de hacer las cosas. Digo, al principio pues sí topas un poquito con pared con los conocimientos nuevos, las metodologías de trabajo y el abordaje sobre todo de diferente de las patologías tú como fisioterapeuta. Más que nada eso fue lo que me motivó, el querer ayudar a la gente y querer proponer o hacer las cosas de manera diferente para poder ayudarlos. Ok, muy bien. Como segunda pregunta, pues yo creo que tienes alguna especialidad en fisio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu especialidad dentro de la fisioterapia y por qué decidiste enfocarte en esa área? Claro. Sí, tengo una especialidad, tengo la maestría en geriatría, tengo un diplomado en pediatría y tengo un diplomado también en oncología. Vamos por partes. A la geriatría la verdad me llamó mucho la atención durante la época de pandemia, que vi que la necesidad del país empezaba a brillar más hacia el adulto mayor. Y yo conviviendo con adultos mayores en casa, con mis abuelos, con unos tíos abuelos y con gente cercana a la familia, me di cuenta de la gran necesidad que tenemos acá en el país de ofrecerle al adulto mayor una manera eficiente de envejecer. En la parte de pediatría, en su momento, mientras aún era estudiante, se dio la oportunidad de estudiar un diplomado. Y en ese momento, pues los niños se me hacían una población muy interesante de trabajo. Muy, muy bonita, pero muy complicada y muy tediosa. Y en la parte oncológica, cuando entro a trabajar al hospital, se me invita al comité de cuidados paliativos del Hospital Orán. Acepto y pues se me da un diplomado en oncología para trabajar con niños con cáncer. Para el trabajo de niños con cáncer sí es un tema un poquito más personal, porque en la infancia perdí un buen amigo por leucemia. Y eso pues sí me dio el empujoncito como que querer dar algo un poquito más de mí para que pues dentro de mis posibilidades y dentro de lo que yo pueda hacer, los niños estén bien físicamente, evitar lesiones por reposo prolongado, evitar escaras y sobre todo la pérdida de tono y la pérdida de funcionalidad. Porque un niño que no se mueve pues es un niño que no es feliz. Y por mi parte, te tengo una pregunta aquí, hablando que me estás hablando de tu especialidad. Yo te quiero preguntar, ¿en eso te quisiste especializar desde que entraste a la carrera o conforme iba avanzando tu formación fue en lo que te decidiste especializar? No, definitivamente no. Cuando entré a la licenciatura ya hace algunos años, mi primera idea fue especializarme en fisioterapia deportiva, que era como que lo que más me llamaba la atención, lo que yo sentía que más tenía trabajo. Pero por experiencias de práctica, la verdad es que trabajar con deportistas es muy difícil. El deportista es necio, no se cuida, no reposa, no cumple con lo que tú le pides. Avanzando en la formación, luego quise estudiar en terapia ocupacional. Okay. Pero ahí sí, cuando me di cuenta de la gran cantidad de trabajo que hay que hacer como terapeuta ocupacional sumado a tu labor de fisioterapeuta, sí, la verdad dije, chinga, como que para allá no. La geriatría salió, como te comento, en pandemia. Ahí fue cuando me decidí y me empezó a gustar un poquito más. Bueno, Sergio, yo te agradezco tu tiempo. De mi parte, por el momento es todo. A continuación, uno de mis compañeros va a seguir la entrevista. Gracias. Y bueno, continuando con la entrevista, ahora yo, Hugo Reyes, un gusto tener aquí. La siguiente pregunta que le voy a hacer va a ser la de ¿qué tipo de pacientes atiende con mayor frecuencia usted como fisioterapeuta en su campo laboral? Bueno, Hugo, tengo dos campos clínicos, en el hospital y en mi consulta privada. En el hospital atiendo mayormente paciente pediátrico y paciente pediátrico oncológico.
y en el área de consulta privada atiendo muchísimo adulto mayor y deportistas sobre todo. El adulto mayor es el paciente que le doy preferencia porque es el área donde estoy especializado, pero pues si llega un paciente con alguna patología deportiva, ortopédica, pues tampoco me cierro a trabajar con ellos. Y bueno, Sergio, la siguiente pregunta que le voy a hacer va a ser la de ¿cómo describe su fisiología o método de trabajo cuando recibe a un paciente? Mira, hay varios métodos y filosofías de trabajo. A mí me gusta mucho basarme en la fisioterapia basada en evidencia, trabajar siempre con documentos y con trabajos que ya tengan evidencia científica para poder sustentarlos y en un enfoque biopsicosocial enfocado mucho en la parte humana del paciente, no solo cosificarlo como una entrada económica, sino darle su lugar como persona y darle ese espacio a él para que se sienta seguro y pueda desenvolverse durante su hora de consulta o el tiempo que nos tome trabajar con él. Y bueno, la última pregunta que le voy a hacer de mi parte va a ser, ¿qué experiencia profesional considera que marcó un antes y un después en su carrera profesional hasta ahorita? Mira, eh, hay dos. La primera fue mi primer paciente como tal, ya en mi manera profesional, ya licenciado, que es don Ramón, un adulto mayor con fractura de cadera. Con él trabajé bastantito tiempo por diversas cosas, ¿no? Pero pues fue una experiencia muy divertida, muy sanadora, muy constructiva para las dos partes, tanto para la familia del paciente como para él y para mí. Y la otra pues fue mi primer paciente fallecido en el ámbito hospitalario. Recién entraba al hospital y me tocó trabajar con un bebecito de 2 meses que lo atendí la primera semana y yo llegando el lunes pues falleció el lunes en la mañana y pues sí te hace cambiar un poquito el enfoque de cómo quieres trabajar y qué quieres ofrecer y qué puedes ofrecer. Y bueno, de último de mi parte, quería hacer una pregunta personal. A mí, yo estoy interesado en especializarme a futuro en la parte geriátrica, o sea, con adultos mayores. ¿Qué recomendación o qué cosas cree que debo de tomar en cuenta si quiero especializarme en esa parte, sabiendo que hay más fisioterapeutas que igual están especializados en esa área? Mira, al menos de mi parte lo que yo te podría recomendar es que empieces a prepararte con material, leyendo artículos, metiéndote a cursos. Ahorita hay una infinidad de cursos en línea no tan caros que te pueden ofrecer ese conocimiento extra que tú necesitas para saber si es lo que quieres hacer al 100% o darte cuenta ahorita que estás a tiempo empezando tu licenciatura, si sí quieres irte por ese lado o algo más te llama la atención. Sobre todo eso, estar en constante preparación, leer, saber los conceptos y la fisiología del envejecimiento porque cambia bastante el cuerpo humano ya que llegamos a cierta edad. Bueno, Sergio, de mi parte le agradezco mucho la entrevista y que me haya respondido a mi pregunta. Bueno, a continuación va a pasar mi siguiente compañera a hacerle las siguientes preguntas a Sergio. Yo voy a continuar con la entrevista. Yo soy Stephanie, mucho gusto. Este, la siguiente pregunta sería, ¿qué habilidades cree que se consideran esenciales para ser un buen fisioterapeuta? Bueno, pues hay varias. Desde cómo abordas tu campo clínico, desde hacer una muy buena anamnesis, una buena investigación, el tener una buena base de pruebas especiales o pruebas ortopédicas para trabajar con tu paciente. Y sobre todo, aparte del conocimiento que necesitas, el saber conectar con tu paciente, el ser muy empático. La empatía con el paciente te va a hacer la diferencia y va a marcar eso que el paciente va a querer de ti. Porque pues cualquier fisioterapeuta como tú, como yo, como cualquiera de nuestros compañeros profesionales puede ofrecer un buen tratamiento, pero el trato humano que tú le ofrezcas a ese paciente va a marcar el que él quiera que tú regreses con él. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué retos encuentras actualmente en sus prácticas clínicas? Mira, en mi área de trabajo, pues tenemos el reto de que no hay nada. En el hospital Orán, si han tenido la oportunidad de visitarlo, pues la verdad es que pues material de trabajo no tenemos. Sin embargo, pues tenemos lo que es la kine, el ejercicio terapéutico, que es base en tu trabajo, pues es el reto más, pues es el reto principal. No tenemos
electro, no tenemos ultrasonido, no tenemos láser, o sea, no tenemos algo más que ofrecerle al paciente que compresas y a veces electro. Pero cuando no hay eso, pues tenemos que sacar el cerebrito para trabajar ejercicio terapéutico, estiramientos y enfocar ese trabajo. Y en la parte de mi consulta privada, pues la verdad uno de los retos más fuertes que yo tengo es que no tengo consultorio. Yo voy 100% a domicilio por la necesidad de mis pacientes. Hace un tiempecito yo hice una evaluación con mis pacientes de si les gustaría consultorio o casa. Y pues el resultado fue casa porque atiendo mucho adulto mayor. Pero cuando empieza a llegar otro tipo de pacientes más jóvenes, te piden consultorio. Y ahorita pues el reto que estoy intentando superar a corto plazo es ya tener un espacio para tener mi consultorio privado. Yo tengo una pregunta, como usted había mencionado que no tienen material para poder realizar lo que se necesite para el paciente, y ustedes en algún momento han llegado a poner de su propio dinero para poder conseguir esos materiales. Y sí, surge otra pregunta de que, pues, por ejemplo, si ese material se lo llevan o se queda ahí para que ellos lo sigan utilizando los siguientes fisioterapeutas. Mira, al menos en el hospital, nosotros de repente donamos material. Puede ser electrodos. En alguna ocasión un pasante donó las TRX, donó ligas y se quedan. Y con algunos pacientes en la consulta privada, cuando te das cuenta que el paciente no tiene el recurso para sostener las consultas, al menos lo que yo hago de manera personal es conseguirles un poquito de material, darles enseñanza y dejarles el material para que ellos ya lo tengan. Mi siguiente pregunta sería, ¿puedes describirnos un caso clínico que te haya sido especialmente difícil o interesante? Sí, claro. No te voy a dar datos personales porque actualmente este es un tema legal dentro del hospital, pero llega un chico a la consulta externa de nuestra área de rehabilitación con una amputación y con una pierna operada. Cuando hacemos la anamnesis para ver qué pasó y qué situación hubo, pues nos comenta que cuando le realizan la operación le amputan la pierna que no era, y la pierna lesionada que tiene es la pierna que le deberían de amputar. Esto sí es un tema legal, sí es un desastre, pues administrativamente en el hospital, pero pues fue un caso muy curioso porque pues sí te das cuenta que muchas veces los médicos no tienen ese tacto con el paciente, nada más cortan por cortar y deshacen por deshacer. Le arruinaron pues sí la vida a este chico de 27 años, está joven. Y al trabajar con él, pues nos damos cuenta que la pierna fracturada nunca iba a pegar porque el hueso estaba completamente destrozado. Le pusieron una plaquita que el cuerpo la rechazó. Pasó por 3 cirugías más y ahorita justo antes de salir de vacaciones me lo topé, que estaba ingresando para que le amputen su otra pierna. Pues es todo por mi parte y pues mi compañera Camila va a seguir haciéndole las preguntas y pues muchas gracias. Pues muy buenos días, yo soy Camila, mucho gusto, y voy a terminar con la entrevista. Para empezar, ¿cómo se mantiene actualizado en técnicas, tratamientos o nuevas investigaciones? Buenos días, Camila. Claro, mira, lectura y certificaciones, cursos. El día de hoy tenemos la ventaja como fisioterapeutas jóvenes que hay muchos cursos online gratis. Nada más es buscar la plataforma ideal. Certificaciones, hay de todo un poco. Y sobre todo de las técnicas que tú creas que pueden revolucionar la industria. Puedes tomar punción seca, la clásica del kinesiotape, terapia manual, técnicas de gavilán, técnicas de cuchetaje, o sea, fibrólisis cutánea, todo ese tipo de técnicas va a enriquecer tu práctica profesional. Y es muy importante que no desistas en tomar ese tipo de cursos y certificaciones porque te ayudan a prepararte mejor y a atender de mejor manera a tu paciente. Gracias. ¿Qué recomendaciones darían los estudiantes que desean dedicarse a la fisioterapia? Bueno, chavos, la verdad es que una de las mayores, lo que siempre le digo a los pasantes que tengan su servicio social es no desistan de tocar puertas, toquen puertas, insistan, no se desanimen si les dicen que no primero,
Nuestra tarea como fisioterapeutas, el sol sale para todos. Todos podemos tener una buena práctica y todos podemos tener una buena cantidad de pacientes, pero no desistan, porque muchas veces cuando sales de la licenciatura, sales revolucionado creyendo que vas a tocar la primera puerta y te van a dar trabajo. Y a veces el trabajo te lo tienes que buscar tú. Hay que tocar puertas, hay que insistir, hay que seguirse preparando. Es eso, chicos, no decaigan, o sea, persistan. La perseverancia da resultados. Conozco mi caso personal, para encontrar un trabajo estable de lo que estudiamos. Me tomó un tiempecito, me tomó unos añitos. Sin embargo, pues vas fleteándote entre paciente privado, puedes trabajar en una clínica a medio tiempo. O sea, es insistir. Si de verdad te quieres dedicar a la rehabilitación, es insistir. Seguirte preparando y no desanimarte cuando te digan no. Es cuando te digan no, pues no pasa nada, se cerró una puerta, voy a buscar abrir otra. Y por último, yo tengo una pregunta personal. En base a su experiencia, ¿cómo qué especialidad nos recomendaría a nosotros como fisioterapeutas? Mira, es complicado recomendarte una sola especialidad porque pues hay de todo. Si nos inclinamos a lo que va a nuestro país, geriatría. México es un país que está envejeciendo mucho, hay mucho adulto mayor y nos estamos quedando sin jóvenes. Pero también cada que nace un bebé, el área pediátrica o neonatal te puede abrir un campo de trabajo vasto y larguísimo. A ustedes como mujeres, la fisioterapia de la mujer es un área maravillosa. Tanto el trabajo obstétrico, el suelo pélvico, el trabajo que se hace con las mujeres embarazadas para una preparación para el parto, para un parto natural, es una cosa maravillosa. La parte de la lactancia materna igual es una cosa espectacular. Pero ahí ya depende mucho de ustedes, de qué les vaya gustando y qué les vaya llamando la atención. Sobre todo, yo creo que lo que tendrían que tomar en cuenta es qué quiero hacer toda mi vida, a qué me quiero dedicar y cómo me voy a sentir completo con mi práctica. Porque podrías estudiar geriatría y no te va a gustar, pero digamos que lo tuyo es la terapia manual o la terapia ocupacional. Y si te dedicas a estudiar eso, tu práctica profesional no va a ser tu trabajo, te vas a divertir, que es la parte importante de nuestro trabajo. Nosotros como fisioterapeutas tenemos la oportunidad de jugar en nuestro trabajo y de hacer maravillas con juego, con ejercicio, y todo eso lo puedes enfocar a las diferentes edades y diferentes tipos de pacientes y diferentes poblaciones, tanto hospitalarios como no hospitalarios. El chiste es buscar las herramientas necesarias para hacerlo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Y yo creo que este sería el final de nuestra entrevista. Gracias a todos los que nos están viendo. Y pues gracias a usted nuevamente por su tiempo. Bueno, pues en conclusión, a mí la verdad lo que me llamó mucho la atención, pues fueron las anécdotas que nos llegó a contar, porque pues son situaciones a las que a lo mejor y no tenemos pues todavía como o no, a lo mejor podrían ser situaciones a las que no sabíamos que nos podíamos enfrentar. Y pues igual nos está ayudando a conocer otra área que pues como él había mencionado, ahorita pues Mérida Mérida está envejeciendo muy rápido y casi no hay muchos jóvenes. Gracias. Bueno, pues de mi parte, la verdad, yo sentí que fue una entrevista muy educativa, la verdad, muy informativa igual, ya que como nos estuvo platicando él, pues no solo nos quedamos con algunas preguntas básicas de su vida, también nos empezó a explicar cómo nosotros podemos mejorar, cómo podemos sobresaltar, porque sabemos que la competencia hoy en día es muy fuerte, básicamente con todos los fisioterapeutas que salen egresados de diferentes universidades, y obviamente pues debe de haber algo en ti que te haga destacar a los demás, ¿no? Entonces, por esa parte, y pues yo me llevo una muy bonita experiencia con, con Sergio, un conocimiento muy bueno y como que una orientación más a lo que nos podemos especializar básicamente. Y pues, básicamente eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y bueno, como mi conclusión personal, después de haber hecho la entrevista con Sergio, sería que aprendí, en el poco tiempo que estuvimos con él, aprendí muchas cosas importantes, sobre todo yo que no conocía esta parte de la fisioterapia, sobre todo con una persona tan avanzada como es Sergio, ya que tiene sus años de experiencia, su maestría y todo. Y me llevo una grata experiencia, ya que
las preguntas que hicimos me ampliaron más el entorno en cuanto a la parte de en dónde me quiero especializar, cómo es la parte, no tanto de aprender, sino la parte de ejercer. Entonces, de esa parte yo estoy muy agradecido con Sergio, ya que me ayudó en ese sentido, y sobre todo en la parte de mi especialización, que sería la parte geriátrica, que él también está especializado en ello. Me dio unos consejos que la verdad lo voy a tomar muy en cuenta, sobre todo cuando ya esté ejerciendo, y eso sería todo de mi parte. Gracias. Pues mi conclusión sería que por la parte de la fisioterapia aprendí varias cosas en todas las áreas que abarca, como sus especialidades, y pues Sergio también nos ayudó a comprender un poco más sobre el área en el que está especializado. Aparte, estaba guapillo el fisio y le gustó a Fanny ya. Un poco más a comprender la entrevista. Y eso es todo de nuestra parte, gracias. Generate by AI.